basura, podamos recoger si vemos algo tirado por ahí, para dejar lo mejor posible este lugar. Mañana hay servicio y bueno, tenemos que ser parte de la responsabilidad, ¿verdad?, que nos ha dado el Señor al vivir en el orden correcto. Muy bien. Pues yo no sé por qué estas mujercitas me dejaron al final. Miren, de verdad nunca me había tocado al final, entonces el corazón late más apresuradamente. Y luego te das cuenta que todo lo que vas escuchando es lo que vas a decir. Pues qué chiste, ¿verdad? No, pero yo creo que fue por edades que compartieron. Y pues dejaron, ¿qué?, a la más viejita al final. Ay, el mejor vino al final, qué linda, gracias. Miren, amadas, quiero compartir con ustedes algo de parte de Dios. Y antes de iniciar con el tema, quiero decirles algo que me estaba impresionando Dios hace un momento ahí sentada. Me dio esta palabra para ti. Me dijo: yo traeré sanidad y medicina al corazón de mis hijas. Yo traeré sanidad y medicina al corazón de mis hijas. Y creo que todas estamos completamente convencidas de lo que nos han compartido las pastoras. Nos han hablado del privilegio de ser hijas de Dios, ¿verdad? Esa afirmación, esa identidad, esa confirmación, y aún a través de los talleres, lo que Dios nos habló. Pero creo que Dios, que se inflama su corazón de compasión, no puede dejarnos ir sin antes darnos un toque de sanidad a muchas de nosotras. Quizás no a todas, porque quizás tú has tenido muy en claro tu identidad porque has tenido un buen padre, has tenido una buena madre, que te han cobijado, que te han abrazado, que te han dado identidad, y no te ha costado trabajo recibir la identidad de Dios. Pero también creo que hay muchas que posiblemente todavía haya heridas en su corazón, en su alma, que necesitan ser sanadas. Y queremos cerrar este evento con el corazón palpitante de Dios, porque una de las cosas que nos llamó la atención en este congreso es el título, ¿verdad?, de Malaquías 4:6, donde es un pasaje profético. Es un pasaje que está aconteciendo y que todavía tiene un curso de acontecimientos. Y categóricamente dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero Dios, que es nuestro Padre Celestial, quiere darnos el ejemplo de volver su corazón hacia sus hijos, para que nosotros como hijos volvamos nuestro corazón a Él. Entonces vamos a dar gracias a Dios por esto. Padre, gracias. Queremos someter este tiempo a tu señorío y autoridad, y queremos reconocer que eres tú el dueño, el Rey y Señor de este tiempo, de este congreso, pero también de nuestras vidas. Háblanos, trae esa sanidad y esa medicina que necesitamos muchas en este lugar. Por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quizás te suene un poco raro el título, ¿verdad? Hijas huérfanas de un Padre vivo. Y en algún momento de nuestra vida, aunque seamos cristianas, en algún momento que recibimos a Jesús como Salvador, y en nuestro caminar cristiano, probablemente nos hemos desligado de la paternidad de Dios y hemos vivido como huérfanas espiritualmente. Quiero presentarte a un hombre que quizás tú lo reconozcas. Si me puedes poner la imagen de este varón, Nicky Cruz. ¿Cuántos lo conocen? Ok.
para darles un contexto sobre él, este es un hombre que creció en un hogar siendo despreciado, rechazado. Este hombre a los 8 años escuchó decir a su madre, decirle: no te amo, no te quiero, eres un bastardo. No sé por qué estás vivo. Y este hombre a los 8 años murió. Murió emocionalmente. Murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos los sueños de un niño de 8 años se vinieron abajo ante las palabras hirientes de un ser que él amaba, de un ser que él esperaba palabras de afirmación, palabras de amor, palabras de consuelo. Sin embargo, este hombre, sus sueños se derrumbaron a esa edad. Él deseó morir físicamente. Creció con un corazón endurecido. Y este hombre, que no derramaba lágrimas porque prometió nunca llorar a causa de la herida profunda que le había causado su madre, entonces él buscó la identidad a través de las pandillas. Su historia, que está escrita en un libro que se los recomiendo, La Cruz y el Puñal, es una historia donde él narra su vida. Y bueno, él entró a esas pandillas para encontrar identidad. Ahí encontró una familia, pero estaba esa familia llena de violencia y de criminalidad. Su vida iba directo al infierno. Pero el corazón del Padre Celestial, el corazón de Dios, que es siempre tan misericordioso, escuchó su clamor, escuchó su dolor, y tuvo que enviar a un evangelista llamado David Wilkerson para que le compartiera ese amor de Jesús. Y le costó mucho trabajo a este hombre entender el amor hasta que llegó a la cruz. Después de que el Espíritu Santo obró en él y trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio, se arrepintió y empezó a caminar con Jesús. Hoy en día es un evangelista que es internacional, va por todos lados del mundo compartiendo el amor de aquel que le mostró amor. Y mientras meditaba en lo que este hombre sufrió, porque a veces pensamos que las que sufrimos somos nosotras. Tráiganme 1 kilo de Kleenex, por favor, que estoy muy sensible. Lo que quiero que te des cuenta es que también el hombre sufre. Lo que quiero que sepas es que hombres y mujeres tenemos una gran necesidad de aceptación, de identidad, de afirmación. Y cuando no lo tienes terrenalmente, se cierran las compuertas de tu corazón y empieza a haber ataduras en tu alma. Y lo que el Padre Celestial quiere traer en esta tarde, esa sanidad y esa medicina, es que el deseo de Él es que cortemos la herencia del dolor que nos ha afectado en nuestra vida pasada y que podemos encontrar el amor perfecto en el corazón paternal de Dios, que todo lo sacia, que todo lo llena, que nos hace completos. Y así como este hombre pudo comprobar ese amor tan perfecto de Dios y pudo ser transformado, y ahora es un hombre que lleva las buenas noticias por todo el mundo, así Dios quiere que nosotros seamos sanados en esta tarde. Te quiero hablar solamente de tres puntos. Y el primero, que nos aboca con el versículo de que el Padre hará volver su corazón hacia nosotros, es porque nos quiere dar un recordatorio. Y te quiero compartir el corazón de este Padre vivo.
porque el Padre al cual te predicamos hoy es un Padre vivo, es un Padre de vivos, no de muertos. Él está vivo y todavía late su corazón por ti y por mí. Y quiero mostrarte, porque ya Mari lo leyó en la mañana y no lo vamos a leer todo, simplemente quiero mencionar lo que leímos en la mañana. El Salmo 139, cuando tú tengas dudas acerca de la paternidad de Dios, vea ese salmo. Vea ese salmo, donde te narra cómo Dios estuvo presente en el momento de tu concepción. Quizás tú pienses que nadie te ama, quizás fuiste rechazada por un padre negligente, ausente, lejano, y con eso has estado batallando en tu vida, aunque seas cristiana. Te cuesta mucho trabajo recibir el amor del Padre Celestial. Pero cuando tú lees este salmo, que ya lo leímos en la mañana, cómo fuimos conocidos por Dios, eso es lo que quiero resaltar. Tú y yo fuimos conocidas por Dios desde el momento de nuestra concepción. Y cuando Él estuvo presente, dice el salmista que su embrión vieron sus ojos y todas las cosas que estaban escritas acerca de todo su desarrollo se cumplieron. Se cumplieron. Tú y yo fuimos formadas por Él y fuimos una única pieza especial. No hay otra como tú. Eres única y especial. Y Dios estaba ahí formándote en las entrañas de tu madre. En alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir de que yo iba a ser una hija abortiva. Por la desesperación que en esos tiempos se daba, pues el recurso quizás más fácil era pues abortar. Bueno, ahora ya está permitido, ¿verdad? Pero en esos tiempos, hace más de 60 y tantos años, pues era más delicado esto, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que cuando mi mamá iba a ir a hacerse el trabajito del aborto, tuvo que irse en camión y llevaba el dinero que había conseguido prestado para hacerse el trabajito. Y en el camino le robaron ese dinero. Cuando llegó con la persona que iba a hacer el trabajito, pues la persona le dijo: usted me paga antes de hacerle el trabajo. Mi mamá buscó en su bolsa y no encontró el monedero donde llevaba el dinero para pagar el trabajito. Y entonces, como no lo encontró, la señora le dijo: no le puedo hacer absolutamente nada, así es que cuando vuelva a juntar el dinero regresa. Pero Dios, que me estaba formando en el vientre de mi madre y que me había conocido, no permitió que llegara ese día. Pero estoy segura que Él me formó. Estoy segura que Él me dio unos ojos únicos, ¿verdad? Una tez única, unas huellas únicas, que no hay otra repetida como yo, ni otra repetida como tú. Tú eres única. Dios nos hizo únicas. Y en este salmo nos detalla cómo Dios estuvo presente en nuestra formación en el vientre de nuestra madre. Ahora déjame decirte, cuando Dios estaba presente, Él estaba haciendo un plan para ti. Dios estaba haciendo un plan para mí. Y ese plan es lo que Él quiere, que podamos cumplirlo en la tierra. Para eso nos dio la oportunidad de vivir, de existir y luego de conocerle a Él. Ese fue el primer plan, que le conociéramos a Él. Y eso es lo que hizo Dios en mi vida. Ahora, déjame decirte que aunque ya lo repitieron, aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice que con todo Jehová te recogerá. ¿Sabes? Un huérfano, una huérfana es muy vulnerable.
es vulnerable a muchas cosas exteriores. Es vulnerable al abuso sexual, al abuso verbal, al abuso emocional. Una huérfana de padre, de madre, tiene que enfrentar la vida solo y tiene que madurar pronto. Pero ¿sabes qué dice Dios en su palabra? Que Él es padre de huérfanos. Y cuando tú eres huérfana, ya sea porque tu padre es ausente, o porque tu padre falleció, o porque tu madre tuvo que ir a trabajar y no te cuidó, o porque te has sentido abandonada, déjame decirte que tienes un padre que cuida a los huérfanos. Él tiene cuidado de ellos. Y lo único que nos queda, yo he llegado a esta conclusión, lo único que nos queda, aquellas que hemos padecido orfandad, ¿sabes qué es? Dejarnos amar por Dios. Dejarnos amar por el Padre Celestial. Pero a veces nos resistimos a eso. Pero te digo una cosa, es allí donde vamos a encontrar sanidad interior. Si no nos dejamos amar por Dios, no va a traer el Señor esa sanidad y esa medicina, porque nos estamos resistiendo a su amor. Entonces tenemos que dejar que ese amor fluya en nosotros, que nos limpie, que nos sane, que nos restaure y que nos dé la capacidad de perdonar a quien tenemos que perdonar, que nos dé la capacidad de amar a quien tenemos que amar. Lo único que nos queda es eso. Si confiamos en ese amor y en la paternidad de Dios, vamos a saber que todo lo que nos ha sucedido tiene un propósito y tiene una razón de ser. Quizás tú no lo veas, pero a veces cuando nos pasan cosas personales, como en este caso, si tú eres huérfana, puedes entender a otro huérfano, puedes consolar a un huérfano. Cuando tú eres una viuda, has perdido a tu esposo y es doloroso cuando has vivido con él muchos años y han compartido la vida juntos y tú dices, me pasó una tragedia, mi esposo murió. Pero aún esas vivencias y esas experiencias tienen un porqué y una razón de ser. Dios lo permite porque nos está puliendo. Dios lo permite porque exactamente su corazón amoroso y lleno de compasión quiere que sea derramado en nosotros para que podamos consolar a otros, para que podamos ayudar a otros, para que podamos extender nuestras manos de amor hacia el necesitado. Por eso Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida, dolorosas en nuestra vida, porque nos está ensayando, nos está puliendo para dar lo mejor. Decía Male, los frutos, para dar un mejor fruto. ¿Quién puede llorar con alguien que ha perdido un hijo? ¿Quién puede llorar con alguien que ha perdido un trabajo? ¿Quién puede llorar con alguien donde su esposo la ha abandonado o le ha pedido el divorcio o la ha maltratado, le ha sido infiel? ¿Quién puede llorar? Sino tú que has pasado por esos procesos. Tú y yo que hemos vivido experiencias dolorosas, pero que nos pueden servir para extender el corazón paternal de Dios al mundo y a nuestra comunidad cristiana. ¿Quién más puede sentir misericordia por el pecador si nosotros fuimos pecadores? Y somos pecadores todavía, pero constantemente también somos perdonados. ¿Quién puede hablarle a alguien y decirle que Dios le ama si no ha experimentado ese amor de parte de Dios? Por eso es que Dios nos permite vivir esas transiciones, esas experiencias, para que podamos ir pareciéndonos más a su Hijo Jesús. Comprender más a los demás,
ayudar más a los demás. La historia se escribe en el secreto de Dios y solo la conoceremos en tanto dejemos que Él nos ame. Todo consiste en que el Padre Celestial nos quiere mostrar su corazón paternal de amor. Y tú sabes lo que significa su amor. La Biblia lo describe, ese amor que cubre, ¿qué? Multitud de faltas, multitud de pecados. Segundo punto que te quiero hablar es los síntomas del espíritu de orfandad. ¿Cuáles son esos síntomas? Porque a veces no sabemos, pensamos que estamos bien, que creemos que Dios es nuestro Padre y lo confesamos aún con nuestra boca, pero que realmente no lo estamos experimentando. Y a veces eso nos frustra, a veces eso nos detiene a crecer. Entonces necesitamos conocer algunos de esos síntomas de orfandad, porque vuelvo a repetir, la orfandad nos hace vulnerables, espiritualmente nos hace vulnerables al diablo, nos hace vulnerables. Ya nos contaba, no sé si fue Male o Miriam o Mari, así no me equivoco, cualquiera de las tres dijo, ¿verdad? Que somos engañadas por el enemigo, somos más vulnerables cuando estamos viviendo en espíritu de orfandad. Entonces es interesante entender algunos de esos síntomas de orfandad. Vamos a ver los cuáles son. Por ejemplo, el primero, el egocentrismo. Tú puedes ser creyente o puede ser que no seas creyente, pero este es un síntoma de tu orfandad. El egocentrismo, tú sabes lo que significa, es elevar el ego, ¿verdad? Primero yo, después yo y al último yo. Nos centramos en nuestro yo. El ego no nos permite ver las necesidades de otros, ni siquiera ver nuestra propia necesidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, se trata de que nada me importa que suceda a mi alrededor si yo estoy bien. Si tú eres de esas mujeres que están viviendo en ese estado donde ven necesidad en otros, pero no te importan, déjame decirte que estás viviendo en un espíritu de orfandad, porque ya lo dijeron las pastoras que compartieron, ya hablaron de lo que significa ser hija, la seguridad de identidad, la seguridad de aceptación, la seguridad de protección. Y lo que hablaron la hermana Siria y Mine, ¿verdad? Mira, yo he encontrado algo terrible en este punto y veo la necesidad de la paternidad de Dios en algunas mujeres, aún cristianas, permítanme decirles. Algunas veces, probablemente algunas mujeres, con tal de conseguir migajas de aceptación y de amor, venden sus cuerpos. Venden sus cuerpos a cambio de eso. Y lo más terrible es que a veces ni siquiera se ponen a pensar si ese hombre en el que se fijaron, en ese hombre en el cual están coqueteando o conquistando, es casado y tiene hijos. El espíritu de orfandad te hace vulnerable, fíjate bien, a la lascivia y al pecado inmoral sexual. ¿Por qué? Porque todos y todas tenemos una gran necesidad de ser aceptadas, amadas, afirmadas, ¿verdad? Con un toque significativo. Todo el ser humano nacemos con esa gran necesidad. Pero cuando tú todavía no tienes un encuentro real con el corazón paternal de Dios, es probable que seas huérfana espiritualmente.
Y entonces se dan los casos que puede ser que a una mujer no le importe desbaratar un hogar, no le importe que sean afectados esos hijos, con tal de conseguir lo que tanto quieren por el egoísmo, por unas cuantas migajas de aceptación. Si no existiera la infidelidad, si no existiera la oportunidad del pecado inmoral sexual, sería otra cosa este mundo. Pero desgraciadamente, por la orfandad de muchos corazones, es que se dan estos casos por el egoísmo. Y a veces todo puede empezar por algo tan simple como sacarme ¿cómo le llaman en el Face? Una fotografía, ¿cómo le llaman? Una selfie, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta cuántas veces las chicas jovencitas, ¿verdad? A veces también maduras, y se ponen así, ¿verdad? Y se ponen así, y ya no saben cómo ponerse para llamar la atención. ¿Sabes por qué quieren llamar la atención? Porque tienen necesidad de amar, porque tienen necesidad de sentirse aceptadas y amadas, y por eso no les importa enseñar su cuerpo, sus partes íntimas, porque lo que quieren es la aceptación de la gente y sobre todo del sexo opuesto. Pero ahora ya no sabemos si es del mismo sexo. Pero el egoísmo es un factor donde nos está diciendo con claridad que estamos siendo huérfanas. Hay otro síntoma de la orfandad, es un espíritu independiente. Este espíritu independiente es aquellas que les cuesta mucho trabajo estar bajo autoridad. Y a lo mejor tú dices, ay no, yo soy cristiana, yo me someto, pero la realidad es que quizás no lo haces. Te cuesta trabajo someterte a tu autoridad pastoral. Te cuesta trabajo obedecer. Te cuesta trabajo someterte a la autoridad de tus padres si eres soltera. Te cuesta trabajo estar bajo autoridad de tu jefe, quien te da las órdenes de lo que debes de hacer. Y eres una mujer rebelde, porque eso es lo que significa un espíritu independiente: rebelión. Y sin darnos cuenta, aquellas que somos cristianas y estamos viviendo en ese espíritu independiente, estamos siendo, fíjate bien, vulnerables para el enemigo, porque estamos viviendo en un espíritu de orfandad. Y estamos, lo más triste y doloroso, despreciando el señorío de Cristo. Despreciamos el señorío de Cristo, porque cuando leemos su palabra, Él nos da mandamientos en su palabra, y esos mandamientos son para ser obedecidos. No son para que se vean bonitos en la Biblia. No son para que nada más los mencionemos, son para ser obedecidos. La mejor prueba de ser una hija de Dios es la obediencia. Es la obediencia. Y cuando tenemos este espíritu independiente y no nos sometemos a esa autoridad que Dios nos ha puesto, entonces estamos viviendo en orfandad. Nos estamos saliendo de la cobertura de Dios. Nos estamos saliendo de la protección de Dios, porque la rebelión, una de las consecuencias es esa: dejamos que Dios no nos proteja al rebelarnos contra su señorío. Y entonces tenemos que investigar nuestro corazón. ¿Qué tan rebelde soy a pesar de que soy cristiana? ¿Qué tanto tengo ese espíritu independiente que lo conocemos desde el Génesis, desde el huerto del Edén, en Eva?
que tuvo un espíritu independiente. Y por tener ese espíritu independiente se hizo vulnerable y la serpiente la engañó. Y de ahí nació el pecado. Nada más para que se den cuenta la gravedad de vivir un espíritu independiente. Entonces tengo que cuidar mi corazón y tengo que también examinar mi corazón para ver si estoy viviendo en un espíritu de orfandad. Hay otro síntoma, es una autoestima devaluada. Ya lo mencionaron acá, una autoestima devaluada, ¿verdad? Esto nos indica exactamente que estamos, creo que tú, Male, lo dijiste, inconformes con nuestro físico, o fuiste tú, ¿verdad? No, todo yo. Miriam, sí, ok, ¿verdad? Estamos inconformes como somos. Si somos altas, sí lo dijo Male, si somos altas, si somos bajas, si somos gorditas, bueno, llenitas. No gorditas, llenitas, ¿verdad? Llenitas de felicidad, ¿verdad? Si somos morenas, si porque somos, tenemos poco pelo o mucho pelo o pelo chino, ¿verdad? Y cuando nuestra autoestima está devaluada, hermanas, estamos manifestando nuestra orfandad. Porque ya vimos que una manifestación clara de las que son hijas de Dios tiene que aceptarse, que Dios la diseñó así, que Dios la hizo así y que es única, irrepetible. Pero cuando tú te estás quejando, porque eso es lo que contrae exactamente esa autoestima devaluada, que estás inconforme físicamente, eres una mujer insegura, eres una mujer quejumbrosa, ¿verdad? Eres una mujer también solitaria. No tienes relaciones con otras personas porque sientes que no encajas, ya nos decían también. Sientes que no eres parte de ese grupo, porque ese grupo es inteligente, porque ese grupo tiene algo en común y yo no encajo ahí, entonces me aíslo. Pero se está demostrando que yo tengo exactamente una autoestima devaluada y lo que es peor, caemos en la amargura. La amargura que nace también de la envidia. ¿Por qué ella sí tiene un buen marido y yo no? ¿Por qué ella es tan bonita, tan agradable, tan simpática y yo no? Y entonces nuestro corazón se empieza a llenar de falta de contentamiento, inconformidad, y entonces eso nos va llevando a la amargura, al resentimiento. Y a veces hasta podemos enojarnos con Dios porque nos hizo así. Yo no sé a ti, pero a mí cuando yo era pequeña, yo era más morenita o igual de morena, creo. Y uno de mis hermanos siempre me cantaba La noche negra tendió su manto. Ya saben, esas canciones viejísimas, las que son de mi época se han de acordar, ¿verdad? La noche negra tendió su manto y se burlaba de mí. Y quieran que no, hay palabras que nos lastiman. Alguien también lo decía. Y esas palabras van hiriendo nuestro corazón, hiriendo nuestra alma. Y entonces empezamos a crecer con esa autoestima devaluada. Porque nos dijeron tontas, nos dijeron no sirves para nada, nos dijeron no sabes hacer nada. O como a Nicky Cruz, que su madre le dijo, no te amo. Y eso le trajo una autoestima devaluada. Y muchas veces nosotras podemos ir creciendo así. Y aunque venimos al conocimiento de Dios, todavía resuenan esas palabras en nuestro ser. Nos siguen lastimando. Y si te siguen lastimando, tienes que reconocer que necesitas dejarte amar por el Padre Celestial hoy. Hay otro también síntoma que es muy común y es la falta de control en tus emociones. Cuando tú y yo
no sabemos controlar nuestras emociones. ¿Qué significa esto? Que a veces estamos como los elevadores, un día arriba, otro día abajo, cambiamos de ánimo tan fácilmente según las circunstancias que vivimos y no sabemos controlar nuestras emociones. Y lo que es peor es que a veces esas emociones las encauzamos para mal y lastimamos el corazón de nuestros hijos y el corazón de nuestro esposo. Y les estamos heredando a esas generaciones futuras una inestabilidad emocional y ellos están indefensos. Son indefensos. Por eso es que a veces tú ves que cuando un niño se asusta, cuando un niño está temeroso, tienes que investigar cómo lo trata la mamá. Porque podemos aparentar dentro de la iglesia que somos casi como la Teresa de Calcuta, ¿verdad? Como Teresa de Calcuta. Podemos aparentar, pero realmente, ¿cómo somos en el hogar? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? A veces nuestras emociones cambian porque no tenemos la seguridad de la identidad de ser hijas de Dios. Y por eso subimos y bajamos y nos desquitamos con nuestro esposo o con nuestros hijos. Si tú estás viviendo así, tienes que hacer un alto, porque estás viviendo con un espíritu de orfandad. Dios quiere que tengamos dominio propio en nuestras emociones. Él nos da la capacidad de tener dominio propio en medio de las dificultades. Porque ¿cuántas veces podemos ofender a nuestros hijos porque tiraron un vaso de leche, un vaso de agua, porque tiraron a su hermanito menor? Fue un accidente y explotamos y la ira fluye en nuestro ser y entonces nos desquitamos nuestras frustraciones con nuestros hijos, ya sea criticándolos, ya sea con palabras duras, ya sea con palabras groseras o hasta con golpes. Y no estamos dando fruto, hermanas. No estamos creciendo en el Señor. No estamos madurando en el Señor. No estamos dejando que vayamos dando ese fruto de madurez que espera Dios de sus hijas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mis emociones son movidas por las circunstancias, yo tengo que hacer un alto y decir, a ver, ¿en qué espíritu estás viviendo? ¿En el espíritu de hija? Que puedes tener dominio propio, perdonar en ese momento a tu hijito que cometió un error, perdonar a tu esposo porque quizás tus demandas no las está llenando o haciendo, o darle rienda suelta a mi coraje, a mi ira y a mi impaciencia. Si tú estás viviendo en esto, estás viviendo en un espíritu de orfandad. Entonces tenemos que evaluarnos. Ya nos hablaban de la evaluación. Bueno, ya no voy a repetir eso. Y bueno, tenemos por último otro síntoma más, la negación. La negación. No reconocemos nuestra orfandad. No la reconocemos. Para todo decimos, no, yo no soy así. Yo no soy así. Hay mujercitas que dicen, pues todo eso ya lo hice, pero todavía sigo desesperándome. Todavía sigo teniendo coraje contra mi esposo. Todavía no lo puedo perdonar porque me lastimó, porque me dijo, porque me abandonó. No puedo tener una relación con él de amistad. Pues tienes un espíritu de orfandad. Pero caemos en la negación. No, pero yo he hecho todo lo que puedo. Yo pongo de mi parte, pero él no pone nada. Y si él no pone nada, pues no se vale, ¿verdad? 100 y 100.
Tú quieres el 100 para él, pero él no me da nada. Y entonces ponemos pretextos, caemos en la negación. Lo que Dios quiere hacer hoy es traernos sanidad y medicina para aquellas que vamos a ser honestas y francas con el espíritu que tenemos. El tercer punto del cual te quiero hablar y último es que hay una batalla de identidad, una batalla encarnizada de identidad. Mira, el diablo cuestionó la identidad de Jesús, la cuestionó y cuestionó la posición de Jesús. Y entonces se le presenta en el desierto y lo tienta, ¿verdad? ¿Y sabes con qué lo tentó? Con esta frase: si eres hijo de Dios. El diablo es muy astuto y quería exactamente tentar a Jesús para derrotarlo con esa frase: si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Si eres hijo de Dios, esto otro. Esa frase: si eres hijo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús derrotó esa tentación del diablo porque él tenía la seguridad de haber adquirido identidad en el Padre. Jesús lo derrotó con la seguridad de una identidad adquirida por el Padre, que Jesús dijo, fíjate bien, en Juan 10, 30 y 38, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. El Padre está en mí y yo en el Padre. Y cuando Jesús se despidió de sus discípulos, hizo una oración en San Juan 17, donde dijo: Padre, que sean ¿qué? Uno. ¿Quiénes? Sus hijos. ¿Tú eres hija? Sus hijos. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos ¿qué? Uno. Somos uno. ¿Sabes qué es lo que fue lo que sucedió? Es que el Padre le dio la afirmación a Jesús. Le dio identidad y le dio afirmación. Cuando Él dijo estas palabras, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, el cual me complace. Esas palabras son poderosas, hermanas. Cuando el Padre le dijo: este es mi Hijo amado, el cual me complace, le estaba dando toda la identidad y la afirmación que Jesús necesitaba. Y por esa afirmación y esa identidad y esa seguridad que tenía Jesús, pudo derrotar al enemigo. Porque él sabía quién era. Y Pedro lo confirmó. Pedro lo confirmó cuando Jesús les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hecho de saber que la confirmación de estas palabras, que son poderosas, nos pone en la postura, en la posición de hijos, es poderosa. Es más que suficiente para derrotar al enemigo con todos sus embates que vengan. Es más que suficiente para caminar en rectitud. Es más que suficiente para vivir en victoria. Es más que suficiente para vivir en obediencia a Dios. Y eso es lo que quiere el Padre Celestial. Mira, si lo hizo con Jesús el diablo, esto, ¿qué no hará con nosotros? ¿Verdad? Si lo hizo con Jesús, también lo va a hacer con nosotros. Esa va a ser nuestra batalla. El diablo continúa trabajando en que dudemos de Romanos 8, 15 y 16 y Gálatas 4, 6 y 7, que dice lo siguiente. Si me lo ponen en la pantalla, por favor, si es posible. Dice Romanos 8, 15, 16, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Y Gálatas, ¿qué nos dice Gálatas 4:5? Del 5 al 7. Bueno, el 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba Padre. ¿Te das cuenta la importancia de tener la seguridad que somos hijas de Dios? Que Él es nuestro Abba Padre. Y que a pesar de nosotros, Él seguirá siendo nuestro Abba Padre. Y que a pesar de los embates del enemigo en querernos confundir y arrebatar esta verdad, seguimos todavía diciendo Abba Padre. Y que el Padre está cuidando nuestro corazón y que Él anhela que podamos volver a su corazón. Él va a seguir empeñado, el diablo, en querer arrebatarnos esta verdad, pero no queremos vivir en espíritu de orfandad. Queremos vivir en el espíritu de hijos, de hijas de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar la victoria y la sanidad interior de nuestra alma. Quiero hablarte de este versículo y este pasaje que mencionó María en la mañana, Juan 1:12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Sabes? La única manera en que podíamos llegar o podemos llegar a ser hijos es a través de Jesús. Jesús nos abrió el camino para el Padre. Ya mencionaba en Efesios capítulo 1, donde dice que hemos sido adoptados y amados por el Padre Celestial, ¿verdad? Hemos sido adoptados por Dios y hemos sido amados por Dios, por Jesús. Por Jesús. Es la cruz la que nos ha dado la oportunidad de ser llamadas, ¿qué? Hijas de Dios. Y el anhelo del Padre, el corazón del Padre, es que tú y yo caminemos en esa verdad, en que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos, ¿qué? Herederos. ¿Y qué más? Coherederos juntamente con Cristo, si padecemos con Él. Entonces, esta verdad indubitable de lo que Jesús nos ha hablado, de esa seguridad que Él tuvo cuando estuvo en la tierra, nos la transfirió al morir en la cruz y al resucitar de la cruz. Y entonces nosotros tenemos la plena certeza de que si empezamos a tener esa identidad, esa afirmación con Dios, vamos a dejarnos trabajar por Él. ¿Qué hace un padre, amadas? Un padre responsable no nada más tiene hijos al algarete, ¿verdad? Hay unos que sí. Hay unos que sí, que crecen como puedan y como quieran. Pero los padres responsables, ¿qué hacen? Cuidan de sus hijos, protegen a sus hijos, enseñan a sus hijos, instruyen a sus hijos, disciplinan a sus hijos. Cuando tú y yo hemos sido adoptadas por el Padre Celestial, tenemos que aceptar todo el paquete, hermanas, todo el paquete. Vamos a ser instruidas por el Padre, vamos a ser enseñadas por el Padre a través del Espíritu Santo y vamos a ser corregidas, disciplinadas por el Padre Celestial, porque Él nos ama. Entonces, cuando nosotros tenemos esta gran verdad de nuestros corazones, y si decimos Padre y le decimos Abba Papito y le decimos tú eres mi Padre, yo estoy aceptando la responsabilidad que es eso. Tú me vas a enseñar, Padre, tú me vas a guiar, tú me vas a instruir, pero tú también me pides que mi voluntad esté puesta en ti. No es que me instruya a saber cómo, ¿verdad? No es algo poético, es algo práctico. ¿Cómo me va a instruir? Cuando yo leo su palabra. ¿Cómo me va a corregir? A la luz de su palabra.
¿Cómo me va a enseñar? En sus mandamientos. Entonces, cuando yo le digo, Abba Padre, no nada más es algo poético o nada más es una frase muy bonita que me encanta mencionar, pero que mi corazón está lejos del corazón del Padre. Entonces yo tengo que dar pasos de obediencia para ser hija. Él me muestra su corazón de padre, pero yo tengo que mostrar mi corazón de hija. Y si soy exactamente una hija de Dios, Él me ha dado potestad. ¿Sabes qué significa potestad? Significa poder, autoridad, dominio. ¿Te imaginas todo lo que es el poder que significa eso? Nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo su poder, todo su dominio, toda su autoridad nos es concedida. Y entonces tú y yo no tenemos pretexto para decir que no podemos hacer la voluntad del Padre. Porque Jesús hizo mucho hincapié en la tierra que aquel que hace la voluntad de su Padre es un verdadero discípulo y es un verdadero hijo. Sí. No se trata nada más de que yo sé que soy hija de Dios. No se trata nada más que lo conozco en la Biblia. Sé que me dice, oh, qué maravilloso es que Dios me tiene que cuidar, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que prosperar, porque a veces tomamos esa actitud. Pero pocos somos capaces de entender que tenemos una gran responsabilidad como hijas. Y mi responsabilidad es honrar al Padre. ¿Cómo lo voy a honrar? En obediencia. Si Él me dice que debo de guardar mi cuerpo en santidad y en pureza, yo tengo que obedecerle si soy hija. Si Él me dice que tengo que guardar mi lengua, mis palabras, que tengo que cuidar porque de la abundancia de mi corazón habla la boca, que voy a cuidar mi corazón y mi lengua. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo los recursos maravillosos que están en su palabra. Aquí Él me va enseñando, me va instruyendo, me va edificando, me va guiando paso a paso para ser una hija de Dios. Y de esa manera, cuando yo digo que soy hija de Dios, no solamente me lleno la boca de una frase, sino que los hechos de tu vida están respaldando lo que estás declarando con tu boca. Pero si tú maltratas a tu marido, si tú no lo bajas de tonto, si tú no lo bajas de inútil, si tú lo criticas y hasta parece su mamá, que lo estás regañe y regañe y regañe, bueno, pues hay que pensar si estamos obedeciendo, ¿verdad? Porque ellos merecen nuestro respeto. El Padre nos enseña en su palabra que el hombre, nuestro esposo, merece respeto y honra también, y obediencia y sometimiento, ¿verdad? Entonces, la obediencia, hermanos, nos va a dar la evidencia de que verdaderamente somos ¿qué? Hijas de Dios. Entonces el reto está ahí. ¿Cómo vamos a empezar a caminar desde hoy? Qué maravilloso es conocer el corazón de Dios, el corazón paternal de Dios. Qué maravilloso es saber que su corazón está late y late y late por nosotros. Que Él nos quiere amar, nos quiere bendecir, nos quiere proteger, pero también nos quiere instruir, nos quiere enseñar y nos quiere corregir. Y cuando Dios dice que Él traerá sanidad y medicina a nuestros corazones, eso significa que tenemos que arrepentirnos, hermanas. Tenemos que arrepentirnos y confesar nuestro mal proceder. Porque quizás con nuestros actos, nuestras reacciones ante las circunstancias no han honrado al Padre Celestial. Y quiero terminar este tiempo, porque quiero tener un tiempo donde el Espíritu Santo nos ministre. Es el siguiente paso: reconcíliate con Dios.
reconcíliate con el Padre Celestial. Y quiero llevarte a esta historia de Lucas 15, 20, 21, porque es una historia hermosa donde siempre hablamos del hijo pródigo, porque esa es la historia, ¿verdad? Del hijo pródigo. Y siempre nos centramos en el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo que no fue agradecido, que se portó mal. Pero yo te quiero hablar ahora de ese padre, del hijo pródigo. Aunque sabemos que está relacionado con el hijo, aunque sabemos que el hijo pidió su herencia y la malgastó, y ya cuando se vio en la ruina, recapacitó, y el Espíritu Santo lo movió a tal grado al arrepentimiento y a la confesión, que dijo: voy a ir con mi padre y le voy a pedir que me perdone. Y le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como el último siervo que tiene ahí en la hacienda. Esa fue la actitud de este muchacho rebelde. Y quizás tú y yo pensemos: ay no, pero pues yo no estoy actuando así. Pero te voy a decir una cosa. Mira, después de la pandemia se notó mucha frialdad espiritual en las iglesias. Mucha frialdad. Cuando ya hubo el tiempo de poder asistir a las iglesias, la gente se acomodó en su casa y preferían ver a fulanito, a sutanito, a perenganito por medio de las redes sociales, que ir a la iglesia, que ir al templo. Y yo con tristeza lo digo porque lo viví y vi que la iglesia cayó en una frialdad espiritual. Y a veces no queremos compararnos como ese hijo pródigo, pero a veces hemos despreciado la mesa del Señor. A veces no hemos sido agradecidos porque no nos morimos. Yo estuve a punto de morir con la pandemia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron bastante mal con lo del coronavirus? ¿Verdad? Bueno, algunas estuvimos a punto. Yo sentí muy de cerca la muerte. Yo sentí un hoyo que se abría así a mi alrededor, y sentí como los montículos, como un tipo de grava se iban amontonando a los lados, y se hacía un hoyo grande, muy oscuro, donde no se podía ver el fondo. Y yo ahí, estando acostada en mi cama, yo sabía que si me movía tantito iba a caer ese hoyo profundo. Me estaba muriendo, literal. Tuve 74 de oxígeno, de oxigenación. Y cuando estaba así, en ese punto, una voz me dijo: no te muevas. Era la voz del Señor: no te muevas. Y no me moví. Y Dios me salvó, me rescató. Pero después de ver esas cosas milagrosas en nuestras propias familias, de ver cómo Dios nos protegió, las que no vivieron este trance, las que no pudieron experimentar este dolor tan grave, o perdieron o no perdieron un ser querido, denle gracias a Dios. Pero muchas familias perdieron un ser querido. Pero a veces el corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas, nos hace pensar que Dios nos debe. Y vi con mucha tristeza que después de la pandemia muchos no estaban agradecidos con Dios. Y corrían aquí, corrían allá, y iban de iglesia en iglesia o de predicación en predicación, y no se asentaron en el lugar donde Dios les había puesto. Eso es malgastar los tesoros del cielo. Y a veces decimos: no, yo no me comparo con el hijo pródigo porque no he malgastado. Sí, has malgastado tiempo.
con tu celular. Bueno, este no es celular, pero hagan de cuenta. ¿Cuántas horas pasamos en las redes sociales? ¿Saben qué? Ahora es más necesario nuestro celular que la Biblia. No podemos vivir sin el celular. Ya está adherido a nuestro ser, a nuestro corazón. Ya no podemos estar lejos de ese aparatito. Estás desperdiciando los bienes del Señor. Estamos desperdiciando los bienes del Señor. Cuando llegue el domingo y en lugar de que tú te prepares gozosa, alegre, sabiendo que vas a ir con el pueblo de Dios y que te vas a gozar y que vas a adorar y que vas a alabar y que vas a recibir una palabra de aliento, de exhortación, de ánimo, y tu corazón, en lugar de estar agradecido, lleno de gozo, ay, otra vez a la iglesia. Desperdiciamos los bienes que Dios nos ha dado. O quizás estés enojado, enojada siempre con tu suegra, con tu nuera, con tu yerno, con tus hijos, y te cuesta trabajo perdonar. Estás desperdiciando los bienes del Señor, porque el perdón es un recurso del cielo. Pero te voy a decir esto. Me pones el pasaje del Padre, dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes? Hoy aquí está el Padre. Aquí está el Padre celestial. Y aun cuando sabe que hemos desperdiciado sus recursos, aun cuando Él sabe que hemos sido infieles, aun cuando Él sabe que no hemos sido fieles, aun cuando Él sabe que le hemos echado tras nuestras espaldas, aun cuando Él sabe que nuestras prioridades están todas revueltas y que a Él lo tenemos hasta el último lugar, aun cuando Él sabe nuestra debilidad, Él viene a tu encuentro y viene a mi encuentro y extiende sus brazos de amor y misericordia, porque nos anhela. Porque anhela que nosotros, como ese hijo, pues podamos nosotros estar conscientes de que le hemos lastimado su corazón lleno de amor y de misericordia. Y Él espera que nuestro corazón se vuelva a su corazón y podamos decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He tenido en desorden mis prioridades. No te he dado a ti el primer lugar. Te doy las migajas de mi tiempo. Y aunque sirvo en la iglesia, aunque hago cosas para el reino, pero no te busco, no te anhelo, no tengo comunión contigo. Pero hoy vengo y te digo que he pecado contra ti y contra el cielo. Y quizás puedas decir: no soy digno, porque en esos síntomas de orfandad he vivido y no soy digno de ser llamado tu hija. No soy digna. Y esos brazos, me imagino a ese padre. Vio de lejos al chico, y yo creo que todos los días su corazón palpitaba por ese hijo, pero sabía que iba a suceder un milagro. Y cuando ese milagro sucedió, y cuando vio a su hijo, él estaba seguro que ese hijo estaba arrepentido. Y el padre no esperó, corrió a su encuentro y lo abrazó lleno de misericordia y lo besó
Sabes, el Padre Celestial anhela abrazarte, anhela besarte y te recibe como estás. Me recibe como estoy. Pero Él quiere un corazón arrepentido. Él quiere un corazón que se vuelva a Él. Porque Él es el único que tiene poder para volver el corazón de los hijos hacia su corazón. Porque Él ya ha volcado su corazón sobre su pueblo, sobre sus hijos. Pero está esperando que tú y yo, como hijas, podamos darnos cuenta que hemos vivido en un espíritu de orfandad. Y aunque hemos hecho muchas cosas quizás para Él, no le hemos honrado como se merece y no le hemos obedecido como Él quiere. Por eso es que hoy quiero que sea el Espíritu Santo tocando tu corazón, tocando las fibras más íntimas de tu ser. Mira, yo no tuve un papá. Tuve un padre ausente. Nunca supe lo que era una caricia, un beso. Pero cuando encontré al Padre Celestial por Jesús, puedo sentir la caricia de Dios todos los días. Mi corazón se llena de gozo. El amor del Padre Celestial vale la pena. Aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor nos recogerá. Así es que quiero que inclines tu rostro en este momento. Ya vamos a terminar, pero me gustaría que tú y Él, tú y tu Padre Celestial, tú y tu Padre Celestial, hables con Él. Y si te das cuenta que has fallado, si te das cuenta que lo has dejado en último lugar, si te das cuenta que has hecho a un lado su señorío y autoridad en tu vida, pídele perdón. Él es amplio en perdonar. No se cansa en perdonar. Él es abundante en gracia, en misericordia. Deja que te abrace. Deja que te abrace tal como estás. Y déjale que te muestre su corazón paternal. Que tú sepas que Él tiene en sus manos tu presente y tu futuro. Que nada te faltará porque Él es tu buen pastor. Que Él es el que cuida de ti y el que te tiene esculpida en las palmas de sus manos. Padre, que por el poder de tu amor, cada una de nosotras podamos sentir tu abrazo, porque nos hemos arrepentido. Te confesamos nuestro pecado. Te confesamos que preferimos el vaivén de la vida, las responsabilidades antes que a ti. Perdónanos. Perdónanos si no te hemos honrado como hijas. Perdónanos si solamente de labios lo hemos hecho. Límpianos de nuestra maldad.
y abrázanos con tu abrazo de ternura, con tu abrazo de amor y de perdón en esta hora. ¿Crees en el poder del amor de Dios? Vamos a cantarle al Señor. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Cántale, dile. ¿Sabes? Cántalo. Si estás recibiendo el perdón de Dios ahorita, lo vas a extender. Quizás tengas un problema, una discusión y una separación con un hijo o con una hija tuya. Quizás tengas días o semanas o meses que no hablas con uno de tus hijos. Pero si el Padre te ha mostrado su misericordia hoy, tú tienes que mostrar misericordia por los tuyos. Así es que si tú tienes un problema con uno de ellos, levanta tu mano y yo quiero orar por ti en esta hora para que puedas perdonar con esa libertad con la que el Padre nos ha perdonado. Aleluya, aleluya, sí, sí, Señor. Si hay alguien cerca ahí de las Ujieres, si hay alguien cerca ahí, las pastoras pueden ver las manitas levantadas, vayan por favor, vamos a orar por ellas. Que el Señor les dé la capacidad y la libertad para perdonar a con quienes han tenido un problema y que tienen días, semanas, quizás hasta años de no visitarse, de no hablarse por un malentendido. Pero rompe el yugo de esclavitud, de la amargura a través del perdón.
Padre, en el nombre de Jesús, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, rompe el yugo, Padre. Que estas mujercitas puedan tener la capacidad de perdonar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su suegro, a su madre, a su padre que le ha lastimado, Padre. Tú dijiste que traerías sanidad y medicina, y tu sanidad y medicina es integral y se manifiesta, Señor, en nuestras relaciones interpersonales y familiares. Así es que en esta hora, Padre, dile con tu boca y tu corazón: yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Y menciona el nombre de esa persona, menciona el nombre de ese hijo, de esa hija, menciona el nombre. Yo la perdono, yo lo perdono en el nombre de Jesús, como tú me has perdonado. Y extiendo mi corazón y mi amor y mi abrazo como tú lo has hecho conmigo el día de hoy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.